Y bien, mientras ellos van saliendo, que hay material que no sé si alguien lo va a necesitar. No. Es que necesito algo para no se deslice la Biblia hacia abajo. Esta semana meditaba yo sobre la necesidad de tener una buena vista. Una buena vista. Fue cuando meditaba en el pasaje de 2 de Corintios, donde dice el apóstol Pablo que las cosas que no se ven son eternas, las cosas que se ven son temporales. Y nos anima a ver las cosas o a observar las cosas que no se ven. Además, también en Colosenses capítulo 3 dice, mirad las cosas de arriba, donde está Cristo. O sea que el enfoque de nuestra vista es muy importante. Y hablando hoy de otro sentido, en este caso es el sentido del oído, pensaba que igual de importante es poner nuestra vista en aquello que no se ve. Tal vez es invisible para los ojos físicos, pero lo podemos ver, como se suele decir, con los ojos de la fe, los ojos del Espíritu. También es importante tener un oído atento. Y es acerca del oído que quiero hablaros, y en particular, yendo al Evangelio de Lucas, leeremos un pasaje en el capítulo 9. Mientras lo buscáis, os pongo un poco en antecedentes. ¿Qué encontramos en ese capítulo 9 de Lucas? Como en todos los evangelios, sabemos que la sociedad religiosa del judaísmo tenía varios sectores, pero dos importantes que aparecen en el Nuevo Testamento y en los evangelios especialmente, tienen que ver con los fariseos y los saduceos. Eran dos grupos religiosos que a menudo tenían encontronazos o enfrentamientos con Jesús. Jesús era considerado y se presentaba también como un maestro de las Escrituras. Ellos tenían sus propios rabinos, sus propios estudiosos de las Escrituras, sus propios escribas, y intentaban contrastar con él las diferentes posturas. Ahora, estos dos grupos, fariseos y saduceos, aunque se presentaban muchas veces juntos y también formaban parte del consejo judío que se llamaba Sanedrín, tenían entre ellos bastantes rivalidades, ¿no? Ahora, sí que tenían un denominador común, sí que tenían algo en común. Y lo que tenían en común es que frente a las Escrituras su oído se había endurecido. De tal manera que a los fariseos, cuando el apóstol Pablo escribe, cuando el apóstol Pablo escribe de ellos en Romanos capítulo 10, él que era fariseo, que era un estudioso de la Escritura y entendía perfectamente la manera de pensar de los fariseos, decía que ellos tenían celo de Dios, pero era un celo sin conocimiento. Y cuando los fariseos acusaron a Jesús de comer con los publicanos, de comer con los pecadores, Jesús les dijo, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Una cita del Antiguo Testamento que él repite en Mateo 9:11. Así que, fariseos, id y aprended, porque eso que estáis escuchando, aunque tenéis celo de Dios, celo de las Escrituras, llega tal vez a pasar por alto cosas tan importantes como la misericordia de Dios. Y a los saduceos, otro tanto. A los saduceos, cuando quisieron ridiculizar la idea de la resurrección de los muertos, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos, pues el Señor Jesús les dice, erráis ignorando el poder de Dios, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las dos cosas. A pesar de su conocimiento, a pesar de su reverencia y celo por las Escrituras, habían pasado por alto cosas muy importantes. Ese celo mal dirigido, esa ignorancia, no solo se dio entre los religiosos de la época de Jesús, ¿no?, sino también entre sus mismos discípulos. Y ahí es donde tal vez vamos a incidir en esta mañana. Aquellos que él había escogido para que le acompañaran, para que le siguieran, para que le oyeran, para llevar la misión de seguirle y predicar el Evangelio,
también pecaron de lo mismo. Y eso nos hace reflexionar, ¿no? De entrada, posiblemente a nosotros también nos pueda ocurrir lo mismo. Como discípulos que queremos seguir al Señor, queremos ser celosos de la palabra, celosos de obedecerla, no es posible que nuestro celo a veces se equivoque de enfoque y a veces tal vez podamos quedarnos con lo externo, como solía pasar con aquellos fariseos, con aquellos saduceos, y se olvidaron del fondo. Y eso no quiere decir que las formas o lo externo fuera poco importante. Cuando alguna vez le preguntaron a Jesús acerca de estas cosas, el Señor les dijo: vosotros que hacéis el diezmo de la menta, del comino, de cualquier semilla, de cualquier cosita, hacéis y aplicáis religiosamente el diezmo, pero os olvidáis de la misericordia. No les dice, dejar de hacer aquello y ocupaos de la misericordia, del amor. No, es bueno, hay que ocuparse en esto sin olvidar aquello otro. Con lo cual el Señor también daba importancia a los detalles o a la forma como se simboliza o se representa esas cosas importantes, ¿no? Pero cuando esas cosas solo son forma y no hay fondo, ahí es donde interviene el Espíritu del Señor redarguyéndonos, ¿no? Así que os pido que me podáis acompañar a Lucas capítulo 9, versículo 43, donde vamos a hacer la lectura. 9:43 dice la palabra: y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Oramos. Padre, gracias, Señor, porque te acercaste a nosotros para traernos la salvación, para ganar nuestras almas y todo nuestro ser por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Y te pedimos que también abras nuestro oído, nuestros ojos, nuestros corazones, para meditar y aplicar tu palabra, por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Jesús, como veis, pretendía justamente que sus discípulos oyeran detenidamente y reflexionaran profundamente en esas enseñanzas que él les daba, en sus acciones, en sus palabras. Todo era algo que debía calar, que debía marcar la mente y el corazón de los discípulos. El evangelista Lucas destacó precisamente como la falta de atención que ellos tenían y la reflexión desencadenó una serie de actitudes incorrectas en los discípulos de Jesús. Y mi objetivo en esta mañana es meditar acerca de cómo esas actitudes incorrectas también pueden anidar en nosotros si no abrimos bien los oídos como el Señor Jesús quería. Jesús quería prevenir a sus discípulos de estos errores, desde luego, ¿no? Lo que una y otra vez les advertía de la necesidad de prestar atención a las palabras. Si os fijáis, él había dicho varias veces en ese mismo capítulo 9, es un capítulo muy importante en el libro de Lucas, podéis leerlo también durante la semana y daros cuenta
las cosas que dice a él. Habla de milagros, habla de momentos culminantes en la vida tanto de Jesús como de sus discípulos. Habla también de esa subida de Jesús con los 3 discípulos, aquel monte donde se transfiguró delante de ellos y mostró su gloria y marcó un antes y un después. Pero también habla de cómo el ser humano sigue luchando con aquellas actitudes incorrectas, a pesar de lo que es capaz de ver y ser revelado por el Espíritu en su palabra. Aunque la falta de comprensión de sus discípulos tenía que ver con el propósito de Dios, nos dice Lucas, fijaos que cuando en el versículo 45 dice, ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Sí, pero también dice a continuación que temían preguntarle por esas palabras. Cuando el temor hace que no vayamos más allá y nos aleje de ese mensaje, perdemos el significado. El Señor Jesús les había indicado varias veces, fijaos en el versículo 22 del capítulo 9, donde Él por primera vez anuncia que va a morir. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Eso en el versículo 22. En el versículo 44, como acabamos de leer, también, mirad que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Y más adelante, otra vez vuelve a mencionar ese sacrificio que va a tener lugar. Pero ellos tal vez temían preguntar. El temor de las palabras, el temor que había en ellos por las palabras de Jesús, era como si tal vez no pretendieran explotar la burbuja de un sueño que estaban haciendo. Estaban viendo al Mesías, estaban viendo al Hijo de Dios. En ese capítulo 9 de Lucas también está la confesión de Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, el hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tras esa revelación viene también esa negación posterior del mismo Pedro. Fijaos la importancia de este capítulo. Pero ese temor, pretendiendo tal vez cuando alguien no quiere recibir malas noticias, ¿qué hace? Pues mira hacia otro lado. No me hables de estos temas que me apenan, que me traen ansiedad. Y rehuimos a veces de cosas que son reales. Fijaos cuáles son las consecuencias que trajo a los discípulos en los versículos siguientes esa dureza de oído y de la cual debemos aprender. La primera de las consecuencias, en los versículos 46 al 48, es la falta de verdadera humildad. La falta de verdadera humildad. Cuando a Jesús acababa de pronunciar estas palabras, dice que entraron en una discusión los discípulos. ¿Y por qué discutían? ¿Por qué discutían? Dice el versículo 46, ¿cuál de ellos sería el mayor? ¿Qué es lo que estaban diciendo? No es que sería el mayor de edad, yo soy mayor que tú, esa no es una discusión, nadie se discute por ser el mayor, por tener más edad. Bueno, a lo mejor cuando somos pequeños sí porque queremos crecer, pero a medida que vamos pasando los años, más bien nos descontamos, no queremos hablar de la edad. No era esa la discusión. La discusión tenía que ver con la mayor preeminencia, mayor autoridad en el reino que iba a traer aquel Mesías que estaba con ellos. ¿Quién va a ser el que va a estar al lado del Señor, ¿no? ¿Quién se va a sentar a su diestra? Dice en otro pasaje. Y el Señor percibe los pensamientos de sus corazones. Ese es el hecho en sí. Entraron en la discusión, tal vez querían ser considerados en su futura posición. Quisieran estar cerca de Jesús y hablaron o discutieron tal vez acerca de sus méritos personales, quién el que debía ocupar la primera posición. Tal vez esa discusión la provocó, si miramos dentro del capítulo 9 del contexto, lo que nos dice en el capítulo 9, versículos 6 y 10. Jesús les envía para que vayan a predicar el Evangelio y dice que cuando regresan, en el versículo 6 del capítulo 9, saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Sanaban, echaban fuera demonios con la palabra del Señor. Así que cuando regresaron, dice el versículo 10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho.
Y en algunos otros evangelios nos da más detalles de esa conversación. Estaban pletóricos, ¿no? Después de aquella experiencia espiritual que habían ido a predicar, habían ido a sanar en el nombre de Cristo, volvían eufóricos. Y de pronto parece que se pincha todo como un globo. Es cierto, puede ser que a veces nos pase cuando tenemos una experiencia espiritual maravillosa, estupenda en nuestras vidas. Parece que el contraataque del adversario viene enseguida a pincharnos y no suele tardar, ¿no? Tratando de inutilizar esos deseos de servir al Señor, esos deseos tal vez de querer entregar o vivir una vida más consecuente cerca del Señor. Viene el enemigo y te los pincha para desanimarte y desactivarte. ¿Quién no ha experimentado eso? O tal vez la experiencia de aquellos 3 apóstoles, discípulos que subieron con Jesús al monte de la transfiguración, que nos dicen en los versículos 28 al 36, pudiera también crear un cierto pique dentro del grupo de los discípulos, ¿no? Aquellos 3 parecía que como que eran los preferidos del Señor. Pedro, Juan y Jacobo. Y con ellos 3 va al monte. Y los demás, bueno, se quedan en el pueblo, allí, sí, sanando o tratando de sanar enfermedades y echando demonios en el nombre del Señor, como después veremos. ¿Qué pasa? Es que el Señor tiene preferencias. Cuando empezamos a ver a los demás con un ojo malo, con una sospecha, entonces empiezan a anidar también sentimientos erróneos. Podía ser por eso que discutían. Y así que había que buscar la posición cerca del Señor, ¿no? Porque si esos 3 tienen prioridad, vamos a ver que no perdamos nosotros el lugar. O tal vez podía ser también cuando descendió Jesús con sus 3 discípulos del monte donde se había transfigurado, se encontró con el fracaso de los discípulos. Habían tratado de sanar a un endemoniado y no lo habían conseguido. Y venía el padre, pobre desesperado: mira, he tratado de que tus discípulos lo liberaran y no ha habido manera. Y el Señor tiene que hacer un reproche. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros, generación incrédula y perversa? Tal vez ese fracaso también generó ese clima adecuado para esa discusión. Bueno, sea cual fuera, son cosas que también nos pasan a nosotros. Son cosas en las cuales nos podemos ver involucrados porque son de la vida misma. Pero algo que es sumamente sencillo, como caer en una discusión, tal vez cuando defendemos nuestra posición, nuestra visión, nuestras ideas, puede llevarnos a hacerlo de una manera incorrecta. Y aquellos que se estaban preocupando por cuál había de ser su posición al lado del Señor tienen que recibir una enseñanza de parte de Jesús. Dice que Jesús tomó a un niño. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Qué gran lección les da el Señor para acabar toda discusión de la importancia de unos sobre otros. Cuando nos preocupamos por estas cosas, pensamos en el ejemplo de un niño. Probablemente sabemos que en la cultura judía, un niño nadie hubiera hecho caso de su palabra. ¿Qué era un niño? No contaba hasta que no entraba a formar parte de los adultos, ¿no? Tal vez a la edad de unos 12 años. Entonces, sí, pero antes, que un niño trajera un mensaje, y un mensaje importante, como por ejemplo de parte de Dios, ¿quién lo hubiera escuchado? Pero si ese niño es enviado por Dios mismo, si es enviado por el Señor, ¿qué derecho tendrían de rechazarlo? El valor de aquel niño no residía en su edad. Y eso es lo que tienen que entender. El valor del mensaje no reside en quien lo porta. No reside en la experiencia de ese muchacho, ni en las cualidades que tenga, sino en la importancia de quien lo envía. Si lo recibís, por cuanto viene de parte mía, es como si me recibierais a mí, dice el Señor. A veces nosotros también nos fijamos en el mensajero, en el portador, pero no vemos de dónde viene aquella palabra.
Es por eso que a veces nos cuesta ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque estamos pensando más en quién nos dice las cosas que de dónde viene ese mensaje. Si Cristo enviara un niño para hablarte, y cuando digo niño, digo cualquier otra persona, recibirle, escucharle, atenderle, es tan importante como recibir, escuchar y atender al mismo Señor que lo envió. Y eso es lo que quiere hacer entender. Así que la posición es lo de menos. Lo importante es la actitud de recibir lo que el Señor te da, lo que el Señor te envía. ¿Cómo podemos aplicar también nosotros esta verdad? Nosotros somos algo no por lo que somos, no por lo que sabemos, no por lo que tenemos, sino porque el Señor nos ha enviado a su Hijo. Eso es lo que nos ha dado valor auténtico. Y nos ha enviado también a unos a otros para recibirnos mutuamente, como después recordará el apóstol Pablo. Es decir, a servirnos los unos a los otros, a recibirnos los unos a los otros, como si nos recibiéramos de parte del Señor. Y eso es algo que necesita cambiar también en nuestra mente, en nuestro corazón. Recibe a los demás como de parte del Señor. No mates al mensajero, no critiques al enviado, porque perderemos lo que el Señor quiere hacer a través de él. Así es, recibíos unos a otros, dice el apóstol Pablo en Romanos 14:1, para la gloria de Dios. Así como nos recibió Cristo, también recibámonos unos a otros. Muy bien, esa es la enseñanza, esa es la aplicación para esta situación, pero Lucas parece que queriendo agrupar en ese capítulo varias de esas actitudes incorrectas, después de hablar de esa falta de humildad, también habló de otra actitud incorrecta. En los versículos siguientes encontramos esos prejuicios que estorbaban la obra del Señor. Y se encuentra en los versículos 49 al 50 que pronto ven los discípulos, y en especial Juan, a alguien que echaba demonios en el nombre de Jesús, pero no formaba parte de su grupo de discípulos. Los discípulos descubrieron a ese que iba por ahí echando demonios en nombre de Jesús, pero ¿cómo se atreve? Se lo prohibieron. Oye, tú no eres de los nuestros. No eres de los nuestros, es una manera de decirlo. Eso de usar el nombre de Jesús, ¿cómo es eso si tú no vas, no te reúnes con nosotros? No es que usar el nombre de Jesús para expulsar demonios estuviera mal, pero hacerlo sin identificarse plenamente con el grupo de discípulos que acompañaban a Jesús, eso le descalificaba a sus ojos. Le descalificaba, según su opinión. ¿Qué nos enseña eso? Pues nuestra situación. A lo largo de nuestro camino vamos a encontrar tal vez muchos otros usando formas similares, palabras similares a las nuestras, pero no siguen con nosotros. Incluso también es posible que sea complicado mantener una comunión con ellos, ¿verdad? Y nos puede parecer incómodo, nos puede parecer hasta inconveniente para la obra del Señor. Pero tal vez aquí tenemos una gran lección también para aprender. ¿Preferiríamos que se callasen a que diesen testimonio de Jesucristo? Aquellos que no andan con nosotros. Lo que enseña el Señor Jesús aquí en el versículo 50 es, no se lo prohibáis. No se lo prohibáis. Y la expresión es tajante. No se lo prohibáis, es una orden. Jesús se limitó a hacerles notar que aquel exorcista que sacaba demonios no estaba en contra de sus intereses, sino todo lo contrario. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Tal vez nosotros pensamos de otra manera. El que no está con nosotros es contra nosotros. Pero fíjate cómo lo dice el Señor. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Independientemente de que forme parte de este grupo en el que estamos. Así que aquí tenemos también una nueva aplicación. Más que una palabra de reproche, creo que es una palabra de consuelo de parte de Cristo. Una palabra de consuelo. No debemos ansiarnos
por aquellos que no siguen con nosotros, sino confiar en que Dios puede hacer también la obra a través de ellos. Y eso es una lección de humildad también que aprender. Probablemente haremos más daño a la obra adoptando a veces posturas contrarias y radicales. Y eso no tiene nada que ver con condenar el pecado o la desviación de la enseñanza bíblica. A veces tiene que ver más con formas con las cuales no estamos de acuerdo. Y ahí es donde está el problema. Y haremos entonces daño a la obra si defendiendo nuestra postura, más que si aceptamos la palabra del Señor. Si no es contra nosotros, por nosotros es. En otra ocasión dijo el Señor, alguien que hace eso en mi nombre no puede decir mal de mí. ¿Qué comprensión tenía el Señor? A veces tal vez para nuestra mentalidad demasiado ancho, demasiado amplio, demasiado flexible. Y sabemos que no era así. El Señor juzgaba con justo juicio. Así que sí, cuidado, porque esa incomprensión por un oído duro, porque esas palabras no podían entrar en su mente, les hizo, además de perder o tener una falta de humildad, también tener prejuicios que estorbaban la obra del Señor. Y esos prejuicios, ¿a dónde llevaron? A un tercer caso que nos explica Lucas y con el que terminaremos. La pérdida de vista de la misión. En los versículos 51 al 56 encontramos cómo su visión se perdió. Perdieron de vista para qué estaban. Fijaos en el hecho que nos dice ese pasaje. La ira de los discípulos se desata en un momento. Tenían que ir hacia Jerusalén y pasar por una aldea de samaritanos. Bueno, algunas veces hemos referido, ¿no? Que sabéis que los judíos y los samaritanos no eran muy buenos compañeros de viaje. Así que si tenían que ir de un punto del norte hacia el sur, por ejemplo, hacia Jerusalén, y habían de pasar por Samaria, preferían dar todo un rodeo, yéndose al otro lado del Jordán y haciendo como 4 veces el recorrido para no pasar por aldeas de samaritanos. Esa era una costumbre bastante extendida. Pero Jesús no. Jesús tenía que ir hacia allá y decía, este es el camino recto. Y sabemos que eso también le llevó a conocer, como tenemos en el capítulo 4 de Juan, a la mujer samaritana y a todo el pueblo de aquella mujer. Bien, pues tenían que pasar por allá. Así que envía a 2 de sus discípulos, por lo visto, para que vayan preparando el viaje, donde se tiene que hospedar, tal vez el Señor con sus discípulos. Y los samaritanos que ven que vienen aquellos, pero que la intención del grupo es ir hasta Jerusalén, pues también sacan a flote sus recelos. Dicen, no los recibimos, que se vayan a otra aldea. Y cuando los discípulos vuelven a Jesús y dicen, mira, ¿te quieres creer? Señor, no nos han querido recibir. ¿Pero qué se han creído? Está con nosotros el Mesías, el Hijo del Dios que viene con nosotros. Vamos a Jerusalén y no nos reciben. ¿Quieres que oremos y que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a todos? Imagínate qué imagen de poder y de fuerza, ¿no? Si en el noticiero de Jerusalén aparece una aldea de samaritanos consumida por el fuego del cielo por no querer recibir al Mesías. Qué gran publicidad. Fijaos cómo responde el Señor. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No sabéis de qué espíritu sois. Qué frase, ¿no? Qué importancia. No sabéis de qué espíritu. Es por lo menos, como mínimo, inquietante que el Señor diga, no sabéis de qué espíritu sois. Es que aquellos discípulos no eran creyentes en Jesús. Estaban tan ciegos que no eran capaces de reconocer la naturaleza de lo que Dios estaba haciendo y operando en ellos. El Señor mismo les mostró que el objetivo de su misión era salvar al pecador, no destruirlo. Salvar al pecador, no destruirlo. Cuando uno sigue leyendo las páginas de la Biblia, llegando a Hechos capítulo 8, se da cuenta de algo. Allí nos dice cómo el Evangelio alcanzó a las aldeas y a los pueblos samaritanos. Y dice allí que se convirtieron
al Señor en masa. Tanto que tuvieron que ir los apóstoles a ver qué pasaba allá, porque Felipe había hecho una gran obra evangelística entre los samaritanos. Y fueron allá y se regocijaron de ver cómo el Señor no tiene problemas de etnias, de pueblos, de lenguas, absolutamente de nada. Es así. Pero, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y los destruya? ¿No sabéis de qué espíritu soy? Lo cierto es que también nos puede pasar a nosotros que en algún momento perdamos de vista cuál es nuestra misión. Colaborar con Dios en salvar, en sanar, en restaurar, en edificar. Para eso os he puesto, dice el Señor. Ese es el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros. Y nada de lo que hagamos debería obstaculizar esta labor de sanar, salvar, restaurar, edificar. El Espíritu que nos habita, dice la Escritura, se reconoce por el fruto. ¿No? Dice, por el fruto los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu. Lo tenemos allí en Gálatas 5, 22 y 23. Esas características del fruto. Si ese fruto se manifiesta en nosotros, podemos realizar la labor para la cual el Señor nos ha enviado. Independientemente que seas joven, niño, adulto. Dios nos ha enviado con esa labor. No la de destruir, sino la de salvar. Pero luego que el Señor ya juzgará la obra de cada uno. Dice Pablo en 1 Corintios 3 que la obra de cada uno será sometida al fuego. El fuego de Dios la probará. Pero no quememos antes de hora la obra de otro, no sea que chamusquemos la nuestra. Terminamos, pues. ¿Qué cosas Lucas nos trae aquí delante por medio de su palabra, del Espíritu de Dios? Y nos dice que cuando nuestro oído no está afinado, podemos caer en alguno de estos errores. Podemos tener una falta de humildad. Tal vez compitiendo unos con otros y distanciándonos unos con otros. O tal vez podemos dejarnos llevar por prejuicios y hacer diferencias y olvidando que nos debemos recibir unos a otros como a Cristo, como Él nos recibió a nosotros. O podemos perder de vista la misión por la cual el Señor está y nos ha llamado, para salvar lo que se había perdido. Él es el que salva, desde luego. Es su Espíritu el que regenera, desde luego. Pero nosotros somos portadores y conviene que seamos mensajeros fieles también de ese mensaje. Salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ante esto, pues podemos preguntarnos, y Señor, ¿qué puedo hacer para serte útil, para que otros se salven? ¿Qué puedo hacer para ser útil, para restaurar, para edificar, para sanar, para salvar? Tal vez esa debería ser nuestra oración y con la que vamos a concluir. Dejemos discusiones que evidencian falta de verdadera humildad. Dejemos prejuicios que van a ser un estorbo para la obra del Señor y para la comunión. Y dejemos también que la visión se nos afine para entender la misión que el Señor nos ha encomendado. Vamos a acabar orando. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque esa misión que Jesucristo tomó, la de salvar, venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor, la completó a pesar de las consecuencias. Señor, te pedimos que tú también abras nuestros oídos para que tu palabra pueda penetrar bien y encontrar un corazón dispuesto a obedecer. Perdona, Señor, porque muchas veces oímos tu palabra. Muchas veces, Señor, nos redarguyes y nos reprendes. Pero nuestra visión está en otro lugar. Nuestro oído está endurecido y no oye más que ruido. Así que te pedimos que generes en nosotros un corazón, un oído blando, un oído atento, para que tu palabra sea tan deliciosa de obedecer y de cumplir, que nuestro deleite sea llevarla a la práctica para tu gloria. Ayúdanos a revestirnos de humildad, a desechar
los prejuicios, las diferencias y por otro lado también a entender bien la misión a la cual nos has puesto. Aún en medio de esta dificultad, aún en medio de este aislamiento que estamos sufriendo, seamos capaces de encontrar nuestro modo de alcanzar a personas también con el Evangelio de Cristo. Oh Señor, te pedimos que tú nos dirijas, que nos ayudes y que suplas esta necesidad, Señor, de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre del amado Cristo Jesús. Amén.